Realicemos juntos esta tierna elefantita en sonajero. Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión realizaremos juntos esta tierna elefantita creada para sonajero. Espero y si se anime a realizarla, y si es así, pues veamos la lista de materiales. Los colores de hilo a utilizar son los que usted prefiera. En mi caso, el hilo que más predomina es este hilo de color gris claro y este que es de color rosado. Así son sus nombres en la marca Sinfonía. Es un hilo de aproximadamente 3 milímetros de grosor, tiene 6 hebras y es 100% algodón mercerizado. Para este hilo yo ocupo un gancho 2.5 milímetros. Quiero que sepa que yo realizo el punto bajo en forma de cruz y utilizo 2.5 por esa razón. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Si quieres saber más al respecto sobre el punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, en la descripción de este video yo les compartiré un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Otros hilos que vamos a utilizar es hilo de 1 milímetro de grosor. Este es de la marca Omega o Abuelita. Los colores para estas flores, los que usted elija, van a estar bien. Yo he utilizado este que es como un mamey bien clarito, un naranjita y este que es rosita. Y para este hilo de 1 milímetro de grosor estaré utilizando un gancho 2.0 milímetros, perdone que no se logre ver bien, pero es 2.0 milímetros. Puedo utilizar en realidad el gancho que prefiera, en dependencia del gancho que utilice, pues más suelta, más ajustada, pues le van a quedar las puntadas de la florecita, pero no hay que ser tan estricto como para el amigurumi. Además estaré utilizando una hebrita, tan solo una hebrita de hilo de bordar de color negro, o puedo utilizar también hilo de coser. Eso es para el bordado de los ojitos, solamente para eso. Por supuesto vamos a estar utilizando agujita lanera, tijeras, alfileres, relleno. Voy a estar pegando las florecitas con silicona caliente, pero en realidad también puede coserlas si no tiene este pegamento. Yo lo voy a hacer para mayor comodidad, pero como siempre lo más recomendable es coser. Un material súper importante para nuestro sonajero, pues queremos lograr esto, es esta bolita de sonajero. Vean cómo suena. Esta bolita y un arito de madera para acá. También existen aritos transparentes plásticos. Puede utilizar el material que prefiera. Más detalles sobre estos materiales pues les estaré compartiendo en los subtítulos que acá está viendo, y también les voy a compartir enlaces en la descripción de este vídeo justo a donde yo compré estos materiales, que no fue más que en Amazon. No hay ninguna promoción por estos materiales, tan solo les estoy compartiendo exactamente lo que yo utilicé, pero en realidad puede utilizar el material que prefiera. Entonces ya sabe, estos materiales son súper importantes para lograr el sonajero. Espero y se haya animado a realizar esta tierna elefantita así en sonajero, y si es así, pues no demoremos más y comencemos. Iniciaremos la vuelta 1 de la cabeza con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos. Vamos a terminar esta vuelta con un total de 12 puntos.
un punto bajo y otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a repetir durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento para terminar la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta 6 la vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Vamos a estar repitiendo durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la vuelta. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2, terminando esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta 7 vamos a realizar 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a comenzar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta con 42 puntos. Desde la vuelta 9 y hasta la 11 estaremos realizando 42 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 11. La vuelta 12 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Estaremos repitiendo durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue el aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Y nos han quedado 3 punticos y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3, terminando esta vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 13 vamos a comenzar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Vamos a estar repitiendo 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta para terminar con un total de 54 puntos. En la vuelta 14 realizaremos 54 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3,
4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 15 ya estaremos creando el agujero para la trompa. Vamos a iniciar esta vuelta con 22 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hagamos 9 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saltaremos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el siguiente, ahí vamos a comenzar 23 puntos bajos más para terminar la vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 23 y terminar la vuelta, y en este agujerito estaremos haciendo luego la trompa. Durante las vueltas 16 y 17 estaremos realizando 54 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta 17. Y aquí en las cadenas pues estaremos realizando un punto bajo por cada cadena. La vuelta número 18 la iniciaremos con 7 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue una disminución. Vamos a continuar repitiendo 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta 19 vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Estaremos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos han quedado 3 puntos para terminar la vuelta y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 20 vamos a estar repitiendo durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. La vuelta 21 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Y para terminar la vuelta nos han quedado 2 puntos y haremos 2 puntos bajos. 1,
y 2. Habremos terminado esta vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 22 vamos a estar repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Cuando termine la vuelta 22, hasta aquí la vamos a dejar por el momento esta parte de la cabeza, pues vamos a comenzar a realizar la trompa y luego continuamos cerrando acá. Para realizar la trompa, recuerden que acá tenemos 9 puntos bajos. Colocando la cabecita en esta posición, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues vamos a comenzar justo en el punto número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a insertar el gancho tomando esa hebrita que nos ha quedado de la cadena y vamos a iniciar tomando una lazada. No necesita hacer un nudo corredizo, pero si lo prefiere, bien puede hacerlo. Para comenzar, una cadena. Y justo en esta misma base donde hemos insertado el gancho, ahí comenzaremos a realizar 18 puntos bajos en total para toda la vuelta. Vamos a hacerlos todos juntos. Comenzando en la misma base, el primer punto bajo, cuando usted ale esta hebrita, pues se le va a cerrar bastante. Continuemos, 2, 3, 4 y 5. Ya hemos realizado en esta base de aquí y ahora vamos a continuar justo en estos puntos que tenemos acá, en estos de aquí arribita. Vamos a dejar esta hebrita hacia adentro. Vea, nos vamos a saltar este punto de acá, pues obviamente, y vamos a tomar el primero que tenemos libre, este de aquí. Aquí estaremos comenzando el punto número 6. 6, continuamos, 7. Vean cómo va quedando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y habremos acabado, con estos punticos de aquí arriba. Volvemos a los que dejamos al inicio. Llevamos 14, el punto número 15, aquí lo vamos a realizar. Nos han de quedar 4, pues en este comenzamos. Vean, así les va a quedar. 16, 17 y 18, como les había dicho, pues tendremos 18 puntos en total y quiero que vea el resultado, pues así le ha de quedar a usted. Vea. Ahora, desde la vuelta 2 y hasta las 5 estaremos realizando 18 puntos bajos en espiral. Vamos a comenzar el primero justo en el primero que realizamos. En la cadena de subida no, en el primer puntico bajo que realizamos. Aquí usted, si lo desea, puede colocar marcador. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando
puntos bajos hasta finalizar esta vuelta con 18 puntos y de igual forma desde las vueltas 3, 4 y 5. En la vuelta número 6 repetiremos durante 3 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Desde la vuelta 7 y hasta la 10 estaremos realizando 15 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 10. En la vuelta 11 vamos a repetir durante 3 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Durante las vueltas 12, 13 y 14 vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas 13 y 14. En la vuelta 15 estaremos repitiendo durante 2 veces 4 puntos bajos y una disminución terminando la vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Y así volveremos a repetir 4 puntos bajos y una disminución para terminar la vuelta. Durante las vueltas 16 y 17 vamos a realizar 10 puntos bajos en cada vuelta. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta 16 y de igual forma la vuelta 17. En la vuelta 18 haremos lo siguiente. Vamos a comenzar con un punto bajo. Le siguen 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, luego un punto bajo y vamos a repetir exactamente lo mismo desde el inicio una vez más. Le sigue otro punto bajo, 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 y para terminar un punto bajo. Terminando la vuelta igual con un total de 10 puntos. Y ahora sí, pues vamos a cortar la hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para luego cerrar esta trompita. Extrae la hebra y listo. Ya podremos también retirar el marcador. Y ahora sí, pues vamos a rellenar. Vamos a comenzar rellenando la trompa. No colocaremos demasiado relleno, solo un poco. Vean. Poquito de relleno, vean el bultico. Y esto lo voy a colocar solamente en la trompa. Y vamos a lograr que llegue un poquito más hacia adelante. Si lo creen necesario, pues vamos a auxiliarnos de algún instrumento que tengan. Yo utilizo mucho este palillo. Es el que viene dentro de las bolsas de relleno. Vean por aquí cómo se logra ver el relleno, pero no lo voy a llevar hasta adelante. Solo un poco. Vean que quede suave.
Así, está rellenito, tiene relleno, todo el que les enseñé, pero no demasiado. Muy importante, no se olvide de poner el sonajero a la cabecita. Para poner el sonajero, primeramente colocamos un poquito de relleno, cosa de que el sonajero no nos quede pegado al tejido. Entonces coloca un poco de relleno. Y luego de que tenga un poco de relleno colocado, entonces coloca la bolita y continúa poniendo más y más relleno encima, por los lados, hasta completar todo el relleno de la cabecita. Una vez relleno, pues este será el resultado. No se preocupe por la trompa levantada, esto luego lo vamos a arreglar. Y por ahora pues vamos a realizar un cierre aquí en la trompita y simplemente estaré tomando las hebras de adentro, así nomás dando puntaditas hasta que quede bien cerradito. Pues usted puede dar las puntadas como desee, la verdad, no es nada en específico, pero yo así las estoy dando. Pues repito, puede hacerlo como usted prefiera. Una vez listo, pues simplemente vamos a asegurar y esconder la hebra y de este modo nos habrá quedado la trompita segura. Vamos a continuar cerrando la cabeza y estoy segura de que más adelante colocaré más relleno, así que usted vaya colocando el relleno en la medida que lo crea necesario. En esta vuelta número 23 vamos a repetir durante 6 veces 2 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 24 vamos a repetir durante 6 veces un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Si ya se es un poquito complicado, o sea, complejo, pues ya hacer estas disminuciones en el cierre, pero póngale mucha paciencia. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la vuelta. Y recuerde colocar más relleno si lo cree necesario para que tome bien la formita este elefante. Y una última vuelta en la 25 vamos a realizar 12 puntos bajos, un punto por cada uno de la vuelta anterior, un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y cuando terminemos la vuelta 25, pues vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues luego la estaremos utilizando para coserla al sonajero, ¿verdad? A la maderita. Entonces, ya podremos retirar el marcador, pero antes vamos a realizar el cierre. Para este cierre vamos a colocar agujita lanera y estaré tomando una puntada delantera, o sea, una hebra delantera de adentro hacia afuera, una, luego la segunda de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 12 hebras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una más en la primera, en la que iniciamos. Y ahora sí, ya que esté seguro de haber rellenado suficiente, vamos a alar bien fuerte, aseguramos y listo. Recuerde dejar la hebrita para coser. Vamos a colocar una hebra del mismo hilo en una aguja lanera que tenga una punta fina y introducimos por el centro de 2 punticos, o sea, entre 2 puntos. Y vamos a salir en el centro de un punto. ¿A qué me refiero? A que no salga entre 2 puntos, sino en un punto, para que el nudo que tenemos al extremo pues no se nos vaya a salir.
Acá dejamos que pase el nudito, pero acá no va a salir porque está en el centro de un punto. Espero explicarme bien. Y aquí estaremos pues simplemente dando unas puntadas, puede ser un poquito más arriba incluso. Aquí. Y vamos a dar unas puntadas a la trompita, así nomás por debajo. Volvemos a tomar de aquí abajo. Y así vamos a alar bien fuerte. La idea es que esta trompita pues vaya hacia debajo. Necesitamos más puntadas definitivamente. Entonces tomamos un poquito más arriba. Y así continuaremos dando puntadas a su gusto para que la trompita quede tan jorobada como usted la prefiera. Ya, hale bien. Ya a mí así me gusta, entonces esta va a ser mi última puntada, pero como le digo, si la desea más jorobada, pues continúe dando puntaditas. Extraigo para acá debajo y así me va a quedar esta trompita. Aquí debajo pues asegure y esconda esta hebra. Comencemos las orejas. Vamos a realizar dos exactamente iguales y para cada una necesitaremos dos piezas, una de color rosado y otra del mismo color gris que ya hemos utilizado. Comencemos por la pieza de color rosado. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos para terminar la vuelta con un total de 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos realizando aumentos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a repetir durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a repetir durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Coloque marcador y comencemos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta número 6 la vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces más. Y nos habrán quedado 2 puntos para terminar la vuelta y haremos 2 puntos bajos. 1 y 2, terminando esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 repetiremos durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 42 puntos. Un punto bajo, 2,
3, 4, 5 y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Cuando termine la vuelta número 7 vamos a cortar la hebra dejándola solo un tilín larga para cerrar ahora con agujita lanera, solo un tilín, vean. Vamos a colocar la agujita lanera y ya que esté lista, pues vamos a cerrar de esta manera. Este es el siguiente punto que tenemos, el primero de esta vuelta que realizamos. Espero y pueda ver bien. En ese no, en el siguiente, así es como acostumbro a cerrar para que no se note tanto. Ahí introducimos la aguja lanera. Y luego la volveremos a introducir justo en el último punto que realizamos, o sea aquí. Y por acá detrás la estaré sacando un poco más abajo, tipo asegurándola a la misma vez. Así, por ahí la van a introducir. Y de este modo estaremos formando una cadena más, vean. Y no se nota tanto donde hemos acabado. Hecho esto, así lo vamos a dejar. No necesita asegurar y ya verá por qué. Retire el marcador y lista la primera pieza. Esta parte de adentro es lo que hemos hecho. Ahora, para la parte gris, ya yo tengo esta pieza lista. He hecho la misma cantidad de vueltas que hemos hecho para esta pieza rosada, o sea, desde la vuelta 1 y hasta la vuelta 7 estaremos tejiendo ambas piezas iguales. Solo que en esta no vamos a terminar en la vuelta 7, sino que haremos una vuelta más. Para realizar esta pieza en gris, no es necesario que usted retroceda el vídeo. Yo se lo voy a dejar acá por escrito, desde la vuelta 1 y hasta la 7 para que usted lo repita. Pues recuerde que necesitamos 2 orejitas exactamente iguales. Así que va a realizar 2 en rosada como hemos realizado esta y 2 en gris hasta la vuelta 7 exactamente igual. Continuando con la vuelta número 8, vamos a estar realizando en esta vuelta 42 puntos bajos sin aumento ninguno. O sea, que la única diferencia es una vuelta más solo de puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Cuando hayamos terminado la vuelta número 8, entonces sí vamos a cortar la hebra, pues vamos a estar realizando un cierre igual que el que hicimos con el hilo de color rosado en la otra pieza. Entonces extrae, retira el marcador que esté utilizando y vamos a colocar agujita lanera. Lista la aguja lanera, haremos exactamente igual que con la otra pieza. Este es el punto que sigue, pues en ese no lo saltamos y en el siguiente introducimos la aguja lanera de este modo. Vean, aquí está el último punto que hicimos. Introducimos la aguja lanera y luego en el punto donde hemos terminado así por arribita, por el centro de la cadena y extraemos hacia detrás. Estiramos y listo, así nos quedará el cierre. Retira la aguja lanera y así lo vamos a dejar. Terminada la segunda pieza, pues vamos a hacer la unión. Estos son los frentes de cada pieza, o sea, donde las cadenas se ven así hacia usted. Por detrás son diferentes. Vamos a estar colocando así, pegaditas de este modo. Que ambos frentes nos queden así. Por supuesto, este es un poquito más grande y esa es la idea. Pero ambas piezas las hemos terminado con la misma cantidad de puntos. Voy a buscar
aquí he terminado esta pieza rosa y aquí he terminado la gris. Pues aquí las voy a estar colocando para comenzar aquí en el centro y no se note tanto donde hemos acabado cada parte. Ahora, para esta unión voy a estar utilizando el hilo color gris. Vamos a tomar la hebra y aquí en el centro, como les había comentado, estaré comenzando. Tome 2 puntos cualquiera, uno con otro. Vea, usted puede iniciar donde desee. Vamos a tomar una lazada y haremos una cadena de inicio. Y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 42 puntos bajos a todo alrededor. Comenzando en esa misma base, 42 puntos bajos. Tomando una pieza con la otra. Y a su vez voy a ir asegurando esta hebrita que me ha quedado. Entonces tomo una pieza de aquí, una cadena de aquí, perdón. Y luego la del otro lado. Ya llevo 2 puntos. Una cadena de aquí con una del otro lado. El tercer punto. Una cadena de aquí y una del otro lado. Y así continuaré haciendo puntos bajos tomando uno de cada pieza hasta completar toda la vuelta. Estos hilitos que nos han quedado acá, yo los voy a cortar dejándolos corticos para que no me hagan bulto en la orejita. O sea, déjenlos corticos. No se van a zafar. No les va a pasar nada. No obstante, si lo desean, pueden asegurar. Pero así cortico va a ser bueno porque de ese modo no nos va a quedar bulto en la orejita. O sea, nos va a quedar así planita, vean que no se abulta nada porque no tiene nada de relleno y el hilo también forma relleno. Entonces continúe dando puntos bajos a todo alrededor hasta unir ambas piezas. Cuando haya terminado los 42 puntos bajos a toda la vuelta, vean, este es el resultado. Vamos a hacer un puntico deslizado justo en el primer punto bajo que realizamos, un punto deslizado. Y ahora sí podremos cortar la hebra dejándola bastante larga, pues la estaremos utilizando para unir estas orejitas a la cabeza. Y así nos van a quedar. Recuerde que necesitamos 2 orejitas para nuestro elefantico. Ya he realizado la unión de una orejita, pues la verdad es algo súper sencillo y les voy a mostrar cómo unir la siguiente. O sea, ambas la van a colocar exactamente igual. Vamos a tomar un alfiler y estaremos colocando estas orejitas entre las vueltas 9 y 10, contando desde el centro arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, aquí, entre las vueltas 9 y 10. Los puntos de separación, pues ya usted puede ver, es a los lados. Vamos a contar desde aquí, auxiliándonos de una aguja, vamos a contar aproximadamente desde donde unimos la trompita. 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay un aumento, 6, 7, 8, 9. 9 puntos aproximadamente desde aquí, desde donde hicimos la unión de la trompita. Vea con más detalle. También las puede colocar a su gusto donde usted prefiera. Entonces vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a contar 9. 1, 2, 3, 4. Esto va a contar como uno solo. 5, 6, 7, 8, 9. O sea, aquí. Ahí vamos a estar colocando esta orejita. Espero y sí me haya entendido, así que hagamos la unión. Tomamos la orejita. Y primeramente vamos a hacer algo, vamos a unirla un poquito. Vamos a introducir la aguja lanera en el siguiente puntico que tenemos de donde terminamos. Y lo que estaremos haciendo será unir ambos laditos un poquito, solo un poquito aquí, digamos unos 2 puntos. Dando puntadas. Así nomás.
Una puntadita aquí. Esto es al azar, no son puntadas en lugar exacto. Es tan solo para doblar un poquito esta orejita. Entonces ya que las tenga un poquito unidas, vamos a introducir la aguja hacia acá, hacia el extremo. Así le va a quedar. Entonces vamos a colocarla donde deseemos. Este será mi punto. No lo quiero perder. Ok, aquí. Vean. Ahí la estaremos ubicando. Tan solo busque que le quede lo más parejitas posibles. Entonces, entre las vueltas 9 y 10, ahí estaré dando puntadas. Ya voy a retirar el alfiler. Y aquí pues colóquela en esta posición, pues vamos a estar dando luego unas puntaditas acá. Pero lo más importante para comenzar es dar puntadas acá arriba para fijar la orejita. ¿Ok? Perdón. Si les pasa esto que se les trabe la aguja lanera, pues tan solo záfelo y introdúzcala por otro lado. Ya que la haya fijado, entonces nos vamos hacia aquí delante de la orejita y ahí vamos a darle unas puntaditas, solo para que se nos mantenga así, como esta de acá. Ahí he dado unas puntaditas. Digamos abarcando unos como 4 punticos aproximadamente. Y una vez de todas las puntadas que desee, entonces vamos a sacar por aquí detrás. Y detrás pues asegura y esconde la hebra. Vea, así nos va a quedar estas orejitas. Antes de continuar con más detalles, vamos a bordar los ojitos. Quiero que vea dónde he colocado los alfileres. Vea, aquí es donde hemos hecho la unión de la trompita. Pues un puntico más acá estaremos comenzando. Vamos a contar exactamente las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entre las vueltas 13 y 14. Quiero que vea dónde y cómo los estaremos ubicando. Para mí es muy fácil primero colocar los alfileres y ya luego bordar los ojitos, pero usted lo puede hacer como prefiera. Incluso puede hacer otro diseño de ojitos. Voy a estar bordando los ojitos
utilizando hilo de bordar de color negro y voy a extraer solo 2 hebritas. Solo 2 hebritas de este hilo. Con 2 será suficiente. También puedo utilizar hilo de 1 milímetro cuando más o hilo de coser poniendo la hebra doble. Y por supuesto estaremos utilizando agujita lanera. Ya yo acá tengo la hebra lista con un nudito en el extremo. Vamos a comenzar por este ojito. Voy a introducir la aguja lanera por de entre 2 puntos para que pase ese nudito. Y estaré saliendo justo donde tengo el alfilercito verde, que es el primerito para este ojo. Vamos retirando alfileres y verá qué fácil es hacer estos ojitos. Deja que pase el nudo. Mire, lo voy a poner por encima de este alfiler. Y luego voy a introducir aquí donde tengo este. Vamos a estar saliendo justo donde está este otro de arriba. Y retiramos ambos alfileres. Vamos a extraer y nos quedará esta formita. Vean. Esto está por debajo de esta hebra. Vamos a volver a introducir donde mismo para sujetar esa formita y saldremos por acá debajo. Retiramos alfiler. Y ahora esto es lo que haremos. Vamos a poner la hebra así en esta posición, la sujeta. Vamos a introducir donde tenemos este alfilercito acá arriba y saldremos en esta esquinita del ojo. De esta forma. Retiramos alfiler. Y cuando alemos, esta formita nos va a quedar. Volvemos a introducir donde mismo y ya yo estaré saliendo donde tengo acá el primer alfiler del otro ojito. Voy a retirar alfiler y cuando ale, este será el resultado. Entonces vamos a realizar juntos este ojito de acá. Así nos va a quedar y cuando hayamos terminado introducimos, vamos a salir por acá detrás. Vean, este será el resultado de los ojitos y aquí detrás pues asegura y esconde la hebra. A mí se me hace que con hilo de
así 2 hebritas de hilo de coser o de bordar, quedan bien tiernos, bien finitos. Tal vez si lo hace con un hilo más grueso, pues va a resaltar demasiado y no queremos que sean los ojitos lo que más resalte. Así que pues así nos han quedado. Continuamos con más detalles. Estaré enseñándoles cómo realizar estas florecillas utilizando hilos de color rosado. Y además vamos a utilizar un gancho de 2.0 milímetros, aunque en realidad usted puede utilizar el gancho que prefiera. Iniciaremos esta florecilla con un nudo corredizo. Y seguido realizaremos 12 cadenas. Además, deje solo un trocito de hebra en este extremo, pues nos va a servir para cerrarla. Le siguen 12 cadenas. 1, 2, no necesita hacerlas tan ajustadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Comenzaremos a partir de la segunda cadena con un medio punto alto. 1, 2, en esta segunda cadena estaré tomando solo esta hebra por comodidad, un medio punto alto, y en el siguiente punto, o sea en la siguiente cadena, un punto deslizado. Seguido estaremos repitiendo 9 veces lo siguiente: 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3. Tomamos lazada y un medio punto alto en la misma base de estas cadenas. Pasamos al siguiente punto, tomamos la hebrita de la cadena, un punto deslizado. Volvamos a repetir lo mismo, 3 cadenas, 1, 2, 3, un medio punto alto en la misma base donde hicimos el punto deslizado. Y en la siguiente cadena un punto deslizado. Y esto lo mismo lo voy a repetir 7 veces más para tener un total de 9 repeticiones iguales. 1, 2, 3 cadenas, un medio punto alto en la misma base. En el siguiente punto un punto deslizado. Y terminaremos con un punto deslizado en la última cadena que nos queda. Contemos las repeticiones. 1, sin contar este primer detalle que hicimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Ahora sí, vamos a cortar la hebra dejándola solo un tilín larga para ahora cerrarla con agujita lanera. Extraemos y así nos habrá quedado. Este es el resultado de la florecilla. Es normal que se les tuerza, esa es la intención. Ahora sí, vamos a cerrarla. Vamos a colocar una agujita lanera.
Y vean cómo voy a cerrar. Esta hebrita la voy a dejar hacia detrás. Voy a torcer haciendo esto a favor del tejido. Y luego por detrás voy a dar con tan solo 2 puntadas, ya es suficiente. Espero que logre ver bien. Vean, voy a tomar una hebrita de aquí detrás. Y luego aquí voy a tomar la base, digamos, de la primera pieza que hicimos, el primer detalle que hicimos al inicio. En la cadena número 2, pasamos hacia adentro. Y luego salí por este ladito, pues ahora voy a tomar del otro ladito, tratando de tomar las 2 vueltecitas en las bases. Con tan solo 2 puntadas es suficiente, pero si usted quiere dar más puntadas para mayor seguridad, claro que sí puede hacerlo. Vea, antes de anudar, usted tira su florecita y siempre y cuando le quede armadita ya será suficiente. Con la hebra que dejamos al inicio y esta otra con la que hemos cosido, voy a hacer un nudillo común. Aprieta bien. Voy a hacer 3 y voy a preferir cortar, pero si usted quiere dejar una hebrita larga para coser, puede hacerlo. Y así nos va a quedar esta mini florecilla. Para nuestra elefantita yo he realizado un total de 6 florecillas de color rosa, 3 de este color que es como un mamey bien clarito y 3 más naranjitas. Con eso me ha sido suficiente para dar todo el círculo, pero si necesitara realizar más, por favor haga más. Cuanto más unidita las ponga, pues más bonita, se verá esta coronita. Los colores, vuelvo y repito, usted puede utilizar los colores que prefiera. A mí se me hicieron muy tiernos estos colorcitos, ya que sus orejitas son bien claras, pero puede utilizar los colores que desee. Ideas, incluso pueden colocarle ramitas de color verde, pero yo así de sencilla la voy a dejar. Si hacen algún otro detalle, por favor, compártame su amigurumi para verlos. Ahora sí, vamos a estarlos ubicando. Acá solo me falta colocar una de color rosita. Así que vamos a ubicarlas juntos. Vamos a tomar un alfiler. Y aquí la estaré ubicando, que es donde me falta. ¿Dónde he ubicado estas florecitas? Pues vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues aproximadamente entre las vueltas 7 y 8, 8 y 9, a su gusto, pues ahí vamos a estar ubicando estas florecitas. Vamos a formar todo un círculo. Vea la diferencia con el ojito. Ya una vez que la pone es de aproximadamente 3 vuelticas. Vea. Y por acá detrás. Pero como le digo, puedo ubicarlas como usted guste. Ya para hacer la unión, pues voy a estar utilizando pegamento silicón caliente. Pero como le decía, si dejo una hebrita larga, bien puede coser cada florecilla a la cabecita. Muchísimo mejor siempre coser, pero en esta ocasión lo voy a estar haciendo con pegamento. Retiro el alfiler. Coloco suficiente pegamento. A su vez voy a ir asegurando esas hebritas que dejé. Y así voy a ir pegando una por una cada florecilla. Bueno, al regreso las tendré todas pegadas.
Y una vez pegadas, este será el resultado. Si nota que le quedan como aplastadas, pues tan solo abulte las florecitas. Levántelas un poco para que queden con volumen. Y listo. Vamos a forrar el arito de madera. Y para ello yo estaré utilizando el mismo hilo color gris claro que hemos utilizado en la cabecita. Vamos a iniciar este forrito para el aro con un nudo corredizo. Le siguen 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No necesita hacerlas tan ajustadas. Comenzaremos a partir de la segunda realizando 9 puntos bajos. 1, 2, justo aquí el primer punto bajo. Y así vamos a realizar 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, terminando esta vuelta 1 con un total de 9 puntos. Desde la vuelta 2 y hasta la 24 estaremos haciendo lo siguiente. Giraremos el tejido en esta posición, gira el tejido y vamos a realizar 9 puntos bajos, pero esta vez estaremos tomando siempre las hebritas traseras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gira el tejido y 9 puntos bajos tomando hebra trasera. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar cada vuelta. Esto mismo lo estaremos repitiendo hasta la vuelta número 24. Una vez terminemos la vuelta número 24, pues podremos cortar la hebra dejándola bien larga, pues la estaremos utilizando para hacer el cierre. Extrae. Y listo. Algo que quería comentarle. Si usted siente que necesita que esta pieza sea un poquito más ancha para que le cubra más el arito que esté utilizando, tan solo inicie la primera vuelta con más cadenas. Digamos, esta tiene 9 puntos, pero si usted la quiere que tenga 10 puntos, pues en vez de empezar con 10 cadenas, empiece con 11 comenzando en la segunda. Y así sucesivamente, si la quiere de 11 puntos, pues comience con 12 cadenas, o sea, siempre con una cadenita más para esa subida. Es un detalle. Otra cosa más, si desea forrar más el arito que esté utilizando, o sea, que quede más forrado, en vez de 24 vueltas, pues de tantas vueltas como usted prefiera. Y ahora sí, vamos a forrar el arito de madera y para ello estaré colocando una agujita lanera en esta hebra que hemos dejado. Ya que hayamos colocado la agujita lanera, vea cómo vamos a cerrar esta pieza. Muy sencillo, estaremos dando puntadas y yo las estaré dando por dentro del anillo. Preste mucha atención, es súper fácil, son puntadas al azar. Yo voy a estar pasando la aguja lanera hacia acá y vuelvo a tomar una puntada. Y en la medida que vayamos avanzando, pues vamos alando bien fuerte para que vaya cerrando toda esta pieza.
Vea, a lo bien fuerte y así se va a ir cerrando. Usted le va dando la formita y así continuaré dando puntadas hasta cerrar totalmente. Y una vez hayamos cerrado todo y escondido la hebra, pues este será el resultado. A mí la verdad que así tomando la hebrita trasera me encanta, pero si quiere tomar normalmente también puede hacerlo. Ya solo nos va faltando colocar la cabecita a la pieza al aro. Para ello vamos a colocar una agujita lanera en la hebra que hemos dejado de la cabeza y estaremos dando tantas puntadas como sea necesario. Acá no van a sobrar las puntadas, o sea, de tantas como usted pueda para que esta cabecita pues quede bien firme. Y va a necesitar tomar mucha área de la cabeza, no solo este centro, porque si no va a quedar colgando, o sea, en el aire se va a mover demasiado. Vamos a estar dando suficientes puntadas, tomando bastantes de la cabeza y del aro. Voy a dar las primeras, pero en realidad es algo que no voy a poder mostrarles totalmente. Sin embargo, ya usted verá al final pues cuántas vueltas he abarcado. Entonces voy a comenzar de un ladito. La vamos a sujetar ahí lo más centradita posible la cabeza. Y así lo voy a aguantar. Vea, esta es la primera puntada que voy a dar. Como le digo, tantas puntadas como necesite, no van a sobrar. Y a la bien fuerte. Bueno, así estaré dando tantas puntadas como sea necesario hasta sujetar bien esta cabecita con el aro. Y una vez cosido, pues este ha sido el resultado. Y vea la separación entre la trompa y el aro. Vea cuánto he abarcado. He tomado muchísimas puntadas. Es necesario. Y si después de terminar, cuando lo mueva, siente que se le cae demasiado, por favor, coloque hebra de nuevo en la aguja lanera y de tantas puntadas como necesiten. Algo que no les recomiendo es que lo haga pegado, ¿ok? Pegado no es suficiente. Y de este modo, pues hemos acabado este precioso sonajero de elefantita. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, le haya resultado útil todos mis consejos. Y si ha sido así, déjeme su like, su comentario, yo lo aprecio muchísimo. De ese modo apoyan nuestro proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.